Pero qué bien, increíble la verdad. Perfecto, Ana. Arrancamos entonces. Antes que nada, entonces, agradecerles a todas las personas que nos están viendo el día de hoy. Vamos a comenzar. Como les comentaba, esta charla es sobre protocolos de consenso alternativos, es decir, qué diferentes tipos de tomas de decisiones hay en el ecosistema. Mi nombre es Camilo Rodríguez, yo soy contractor de Decret, colaborador de este ecosistema que tanto me apasiona. Si quieren, me pueden buscar en Twitter o en Instagram como @camilolwi, que es como principalmente eh, me pueden encontrar, charlar si quieren hablar después. Entonces, el objetivo de esta charla es principalmente hablar de los protocolos de consenso, es decir, LinkedIn, sí, también me pueden encontrar como Camilo Rodríguez en LinkedIn. Eh, entonces, el objetivo de esta charla es básicamente hablar un poco de cuáles son los protocolos de consenso. Cada criptomoneda, y esto es muy importante antes de comenzar, cada criptomoneda tiene su propio protocolo de consenso, su propia toma de decisiones. Bien. Esos protocolos de consenso nacen principalmente de lo que en sus comienzos era uno de los tantos paradigmas, que era el paradigma de los generales bizantinos. Seguramente en algún momento lo escucharon. Era básicamente varios generales rodeaban una aldea y tenían que ir a conquistar ese lugar, ¿no? Pero el problema estaba en que todo el plan iba a fracasar si uno de esos generales de los que estaban rodeando la aldea se retiraba, ¿no? Entonces todos tenían que ponerse de acuerdo. Entonces, ¿de qué manera? Se ponían todos de acuerdo y estaban seguros de que no había un traidor, de que no iba a haber alguien que se fuera a retirar. Ese era básicamente el paradigma de los generales bizantinos. Con el mundo de Bitcoin y blockchain, ¿sí? Con el mundo de blockchain principalmente, que es esta tecnología que me imagino que ya la escucharon, que es la cadena de bloques, que es básicamente una base de datos que hace que toda la información que hay en esta base de datos sea segura, nacen diferentes tomas de decisiones para solucionar el tema de los generales bizantinos. Entonces, ahora, esos tipos de tomas de decisiones se les llaman protocolos de consenso. Para definirlo en forma rápida, aquí vamos a ver un par de temas importantes. Primero, en blockchain, ¿sí? Hablamos de un protocolo de consenso en el proceso de armar un bloque de transacciones y sumarlo a la cadena. ¿Qué significa esto? Que básicamente el protocolo de consenso lo que busca es que la persona que valide las nuevas transacciones y que las va a poner dentro de un bloque, ¿sí? Básicamente lo haga de forma, por así decirlo, que sea una única verdad. ¿Sí? En el mundo de Bitcoin y las criptomonedas, recuerden que hablamos de que la mayoría de los criptoactivos son completamente descentralizados. Entonces, cuando se habla de una descentralización, de que no hay un jefe central, todos se tienen que poner de acuerdo para el nuevo bloque de transacciones, para donde va a haber la nueva caja donde van a entrar las nuevas transacciones de la red. Espero que esto se entienda. Básicamente todos los que están repartidos alrededor del mundo, todas las máquinas, todos los nodos, tienen que ponerse de acuerdo de cuál va a ser el nuevo bloque que va a tener las nuevas transacciones en este libro contable que se llama blockchain. Recuerde que la mayoría de las criptomonedas tienen una base de datos por detrás a la cual se le llama cadena de bloques. Cada bloque tiene básicamente transacciones por dentro y las transacciones están encadenadas como también la caja, es decir, el bloque que las contiene. Se le llama cadena de bloques a las bases de datos de Bitcoin, básicamente porque las transacciones dentro del bloque están encadenadas y los bloques también están encadenados entre sí. Bien, todas las transacciones que ingresan que se registran dentro del historial de una criptomoneda van dentro de bloques. La mayoría van dentro de este sistema que se le llama blockchain. Los protocolos de consenso se aseguran, ¿sí?, de que la información que se procesa dentro de un bloque sea básicamente de forma transparente y consensuada por todos los participantes de esa red descentralizada. Ahora, cuando un bloque queda sellado, la información que contiene, o sea, todas las transacciones que hay por dentro de ese bloque de esa criptomoneda, pasan a formar parte de esa blockchain principal. Y eso hace que sea completamente inmutable e inalterable.
Esto capaz es un poco teórico, pero para que lo tengan en cuenta, recuerden que una vez que se registra un dato en la blockchain, en esta base de datos contable que tienen la mayoría de las criptomonedas, pues una vez que se registra ese dato es inmutable e inalterable, ¿no? Si yo registro una transacción, esa transacción está ahí, es completamente inmodificable, ¿sí? Y completamente pública, ¿sí? No se puede alterar. Eso es lo que hace que una blockchain sea completamente pública y que el consenso por parte de todos avale esas transacciones en ese protocolo. Ahora, para resumirlo, el protocolo de consenso es el mecanismo, ¿sí?, que regula básicamente la forma en la que todos estos nodos que están descentralizados alrededor del mundo confirman o sellan ese bloque para que quede realmente inmutable e inalterable en la blockchain, ¿sí? Todos los nodos llegan a un acuerdo de que ese es el bloque que se va a sellar y de esa manera lo incorporan a la cadena principal. Ahora, ¿cómo es el proceso de la transacción técnicamente hablando? Dice Omar. El proceso de la transacción, cuando yo le estoy enviando una transacción a otra persona en la red, para que te hagas una idea, yo le quiero enviar bitcoins a Abel, ¿no? Abel tiene una dirección de Bitcoin. Entonces yo le voy a hacer esa transacción. En el momento en que yo le hago esa transacción es escuchada por muchos nodos, por muchas bases de datos alrededor del mundo, ¿sí? Esas bases de datos básicamente se les conoce como blockchain. Todas estas bases de datos registran que Camilo le envía a Abel. Todas registran exactamente lo mismo. Camilo le envía a Abel. Camilo le envía a Abel. Todos registran el mismo dato. Bien. Ahora, cuando todos estamos de acuerdo de que esa transacción de que yo le hice a Abel ocurrió, inmediatamente ese dato se registra en un bloque y queda en la blockchain. Sí, queda arraigado. No se puede modificar, es completamente inmutable. Queda de forma inalterable de que los bitcoins que yo tenía se los mandé a Abel. Una vez de que una transacción queda en la blockchain de forma permanente e inalterable, esa transacción no se puede modificar, no se puede revertir. Ya esos bitcoins no pueden volver a mí a menos de que Abel decida enviármelos de vuelta. La transacción que yo le hice a Abel, ¿sí?, de una billetera a otra, es escuchada por todas las bases de datos alrededor del mundo y cuando todas se ponen de acuerdo de que esa transacción ocurrió, la registran en la blockchain. ¿Ok? Ese registro en la blockchain es a lo que se le llama ese consenso. Todos se ponen de acuerdo para que quede en la red. Ahora, en el mundo de las criptomonedas, los criterios de consenso se definen de diferentes formas, ¿no? O sea, cuando se va a tomar se van a tomar decisiones en un protocolo de una criptomoneda, se tiene en cuenta primero la seguridad de ese dinero, de qué forma se va a guardar, la descentralización, ¿sí? La resistencia a hackers, a gente que quiera malversar una transacción, a la velocidad, la seguridad, la adaptabilidad y la inmutabilidad de los datos. Bien, estos son los criterios de consenso que se toman al momento de pensar en una forma de tomar decisiones. ¿Cuál va a ser la seguridad de ese dinero? ¿Cuál va a ser la forma? ¿Qué tan descentralizado va a estar? ¿Sí? Los protocolos de consenso buscan que sean resistentes a hackers, que un tercero no pueda entrar en este protocolo. Buscan que la toma de decisiones sea veloz, sea segura y se pueda adaptar a lo largo del tiempo y que los datos sean inmutables. Ahora, ¿cuáles son los facts? O sea, cosas importantes que ustedes tienen que saber al momento de hablar de protocolos de consenso. Los protocolos de consenso buscan que no se pueda hacer el double spending. El double spending o el doble gasto es un ataque que básicamente, por ejemplo, el señor Burns tiene un Bitcoin. Él solamente tiene un Bitcoin en esta dirección, pero le quiere enviar un Bitcoin a ambas personas. Ese mismo Bitcoin que él tiene se lo quiere enviar a ambas personas. Gracias a los protocolos de consenso, cuando yo mando un Bitcoin, ¿sí?, a una dirección, se va a validar la de la primera dirección, la de la segunda queda completamente invalidada porque el señor Burns ya no tiene ese saldo, él no tiene 2 Bitcoins, tiene uno, por ende solamente una transacción va a quedar registrada. ¿Por qué es importante esto? Porque en los bancos, en las instituciones centrales de poder, piensen que yo le acabo de pagar una materia prima a Omar. Y Omar acaba de recibir el pago por esa materia prima y me dice, Camilo, ya recibí todo el dinero en mi cuenta de banco. Y yo le digo, ok, le cuelgo, llamo al banco y le digo, hey, señor banquero, Omar no es la persona a quien yo le quería enviar. ¿Sí? Ese dinero tiene que volver a mí.
¿sí? Entonces el banco tiene la autoridad, puede cancelar esa transacción, ¿sí? Y reflejársela en otra cuenta. Bien, esto es muy importante porque básicamente no solamente los bancos, sino las transferencias, por ejemplo, en PayPal o local Bitcoins incluso tienen el rollback, ¿sí? El rollback en qué sentido, en el que como hay un intermediario, como hay una institución por detrás, esa institución tiene el poder incluso de reversar esa transacción, de sacarle los fondos de la cuenta de banco a la otra persona para dárselos a otro. En Bitcoin eso no se puede hacer. Una vez de que yo hago una transacción, como la que les explicaba que le había hecho a Abel, en ese momento esa transacción es completamente irreversible. Ya el saldo sale de mi poder, ¿sí? Y ahora Abel tiene propiedad completa de ese dinero. Bien. Entonces Omar consulta. Entonces, cuando una persona quiere hacer una transacción y se hace el consenso, la persona encargada del nodo lo busca en toda la blockchain y lo asigna a un bloque. En parte, sí, así es, pero no es solamente la persona encargada del nodo. Todos los nodos, yo tengo un nodo porque a mí me gustó bajarme la blockchain de Bitcoin. Eh, no soy Omar, soy José. Ok, bueno, José. Josué, para que te hagas una idea, cuando se hace una transacción, el consenso sucede en que cada nodo busca, busca confirmar su verdad. ¿Sí? Yo acabo de recibir una transacción de que yo le envié a Abel, entonces yo le pregunto a todos los demás nodos si realmente esa transacción ocurrió. Mientras en más nodos esté, pues más seguridad tengo en esa verdad. Cuando todos los nodos están de acuerdo, todos confirmamos de que eso es una verdad y de que esa transacción ocurrió. Bien, entonces, para que se hagan una idea, en los protocolos de consenso es prácticamente imposible para cualquier usuario o nodo de una red de consenso crear un doble gasto, a diferencia de las instituciones centrales o los bancos de poder, o los bancos centralizados, básicamente. Otro fact muy interesante es que una red distribuida con nodos, los nodos recuerden que son bases de datos de esa blockchain, de esa criptomoneda que están descentralizados alrededor del mundo. En el caso de Bitcoin, esos nodos, por ejemplo, son anónimos. O sea, no se sabe quién es la persona que está escuchando esa transacción y la está validando con todos los demás. Esos nodos pueden ser básicamente un servidor o puede ser mi computadora personal de la cual les estoy transmitiendo, que tiene un nodo de la red de Decred, por ejemplo. Entonces, nadie sabe quién soy yo. Yo solamente lo único que hago es validar y escuchar transacciones. Entonces, como los nodos tienen una privacidad, ¿sí? Esto previene también la reversión y la censura o el intento de cancelar transacciones, porque nadie me conoce en la red. Yo solamente soy un participante, soy un nodo que busca validar y consensuar una transacción o un bloque con muchas personas al mismo tiempo. Entonces, en una red distribuida, en una red donde los nodos están distribuidos alrededor del mundo y estos pueden ser máquinas, pueden ser personas, pero no se sabe realmente porque no hay una figura pública detrás de cada nodo, eso permite que no haya censura, que si yo, por ejemplo, si una criptomoneda tiene nodos completamente centralizados y yo le digo a todos los que son dueños de esos nodos, porque yo conozco a fulanito, y le digo a fulanito, no, pues si ustedes son los dueños de los nodos, por favor, reviértanme esta transacción porque esta persona me estafó. Y capaz si son amigos y compinches, pueden revertir la transacción porque hay una centralización y son figuras públicas. En el caso de las criptomonedas, en el caso de Bitcoin, que son anónimas, donde los nodos son anónimos, la gente que valida transacciones es anónima, pues básicamente ya no hay una forma de censurar transacciones o de intentar revertirlas. Eso es súper interesante, porque le da una seguridad implícita a la red. Ahora, otro fact interesante es que el objetivo principal de estos protocolos de consenso es que el bloque de transacciones, ¿sí? Que se va a agregar a la cadena de bloques principal, estas transacciones que ocurrieron recién mientras nosotros hablamos, que están por registrarse en la blockchain, ¿sí? Pues únicamente lo que buscan es que todos los nodos tengan una única versión de una verdad, ¿sí? Ese es básicamente el objetivo principal de los protocolos de consenso, que el bloque de transacciones que está por ser agregado al historial de esa criptomoneda sea la única versión de la verdad. Es por eso que tiene que ser diseñado de modo de que se evite actores maliciosos o que alguien quiera modificar una transacción que se está por registrar en el historial de esa criptomoneda. Por ende, por ejemplo, esta persona dice, nosotros podemos recuperar los bitcoins que robados con una reorganización de bloques. Este tipo dice, no, inmutabilidad. La inmutabilidad hace referencia a que una vez de que todos tienen una única versión de esa verdad, de esas transacciones que están colocándose en el historial de Bitcoin,
inmediatamente todos tienen esa única verdad, eso queda de forma inmutable, no se puede modificar. El consenso de una blockchain verdadera es que tenga una inmutabilidad. Una inmutabilidad es que el protocolo de consenso no permita que nadie pueda alterar el historial de esas transacciones, porque esto da a la malversación, a la censura de transacciones y justamente una open blockchain o una blockchain completamente abierta, descentralizada, tiene que ser inmutable. Espero con esto haberles dejado un par de facts importantes. Para repasar entonces, los protocolos de consenso evitan que haya un doble gasto de transacciones, son anónimos, no son figuras públicas, por ende esto le da una mejor seguridad a la descentralización que ya tiene el protocolo y son completamente inmutables, se evita la censura de transacciones. Ahora, hablemos de los tipos de consenso, porque hay diferentes tipos de consenso. Vamos a ver 3 casos particulares y lo que quiero yo acá es dejarles a ustedes cuáles son las características que tienen estos casos de uso tan particulares. El primero de todos es Bitcoin. Bien, Bitcoin creó el primer protocolo de consenso que fue básicamente el Proof of Work, la prueba de trabajo. Fue diseñada principalmente para blockchains públicas. Y acá, básicamente, los mineros, personas que tienen máquinas que resuelven acertijos, ponen sus computadoras a trabajar para resolver determinado problema criptográfico. Un dato muy importante, mientras mayor sea la capacidad de cómputo de esa máquina para resolver ese acertijo, pues básicamente el minero, mientras mayor capacidad de poder de resolver acertijos tenga, mayor va a ser la probabilidad de resolver ese acertijo. Bien, acá, por ejemplo, hay una pequeña caricatura que dice, bueno, pronto mi preciosa tarjeta gráfica vamos a poder jugar todos los juegos en 4K en la configuración máxima, ¿no? Y la tarjeta video le dice, oh, eso suena como un montón de trabajo. Y esta mujer le dice, trabajo, llamas a eso trabajo, ¿te gustaría estar en las minas? Trabajar sin parar en condiciones desastrosas mientras minas monedas digitales hasta que no puedas trabajar más, porque básicamente las tarjetas gráficas gastan un montón. Esas tarjetas gráficas que se usan en los videojuegos ayudan a resolver esos acertijos. Mientras esa tarjeta gráfica, de vuelta, tenga una mayor capacidad de cómputo, pues mayor va a ser la probabilidad de que ese minero pueda resolver ese acertijo y a cambio se lleve una recompensa, que en el caso eh, de, de esta criptomoneda son bitcoins. Bien. Entonces, pues la tarjeta de video dice, bueno, me gustaría mejor jugar juegos en 4K. Y la mujer le dice, sí, pensé que eso era lo que querías. Acá, por ejemplo, Abel dice, Josué, el protocolo de consenso es solo una parte de lo que habría que saber si necesitas entender lo que implica una transacción técnicamente hablando. Totalmente de acuerdo. El protocolo de consenso es solamente una parte de la forma en la que se toman las decisiones. Pero está bien, tranquilo, Josué, poco a poco ahí vas a irlo entendiendo. Entonces, para que se hagan una pequeña idea, la forma en la que se emiten los bitcoins y se ganan recompensas en el protocolo es por medio de la prueba de trabajo. La prueba de trabajo es el primer protocolo de consenso creado, se crea a partir de Bitcoin, lo crea Satoshi Nakamoto y está diseñado principalmente, como bien dice, para blockchains públicas. Hay una frase que me gusta mucho, que es básicamente la forma en la que se puede definir la prueba de trabajo, y es básicamente la siguiente. La forma correcta de pensar sobre este concepto de prueba de trabajo es como un medio donde un grupo de personas están todas interesadas y tienen un incentivo, porque recuerden que el incentivo de minar es ganar bitcoins, pero ninguna está subordinada sobre la otra. O sea, esto no es algo completamente vertical o centralizado, es completamente horizontal. Por ello se establece un consenso, a pesar de que existen considerables incentivos para no hacerlo, ¿sí? O sea, hay una forma de tomar decisiones. El Bitcoin podría operar perfectamente sin el Proof of Work, sin la prueba de trabajo, siempre y cuando todos fuéramos honestos y altruistas, lo cual no sucede, no lo somos. Todos tenemos incentivos egoístas detrás de la red, ¿no? Entonces, alcanzar un consenso es difícil. Por ende, se utiliza la prueba de trabajo para resolver algoritmos. Esta prueba de trabajo son básicamente de vuelta mineros, son máquinas que resuelven algoritmos y validan transacciones de la red. Ahora, para darse una idea, así es como se ve básicamente un minero
Estas máquinas que están viendo se les llaman ASICs. Las ASICs o Asynchronic Chips son máquinas que resuelven algoritmos de criptografía específicos de esta red. En este caso, estas máquinas resuelven algoritmos de SHA-256. Cada criptomoneda tiene su propio algoritmo de minado. El de Bitcoin es el SHA-256. Bien, el protocolo de consenso, que es la prueba de trabajo, lo que busca es que el minero que tenga mayor poder de cómputo, por ejemplo, esta persona tiene grandes máquinas, tiene un gran poder de cómputo, esto lo que básicamente le permite es ganar el derecho para poner el siguiente bloque de transacciones en la red. Y a cambio, pues esta persona va a recibir una recompensa que son unos bitcoins recién minados. Dato de color, la nueva emisión monetaria de Bitcoin son básicamente los bitcoins que se llevan los mineros. ¿Y cuáles son las desventajas de la prueba de trabajo, del proof of work? El primero es el consumo de energía. ¿Sí? Estas máquinas, como bien se dan cuenta, consumen grandes cantidades de electricidad. Y esa es una de las desventajas que tiene el protocolo de consenso de prueba de trabajo. Se necesitan grandes cantidades de energía para resolver algoritmos. Y la segunda desventaja que tiene básicamente la prueba de trabajo, el proof of work, que es el primer tipo de consenso que estamos viendo, es que si un minero posee más del 51% de todo el poder de cómputo de Bitcoin, lo cual es bastante, bastante grande, el poder de cómputo de Bitcoin se mide en exahashes, que es básicamente lo que puede alimentar de electricidad una ciudad entera. Si alguien tuviera el 51% de todo ese poder de cómputo, ¿sí? Si hubiera un minero que tuviera el 51% del poder para resolver algoritmos, pues esa persona podría intentar manipular transacciones en la red. Esa es una de las amenazas más importantes que tiene Bitcoin dentro de su protocolo, ¿sí? Entonces, por eso, claro, lo que sale más caro es justamente minar, pero obviamente estas personas reciben un incentivo, una recompensa en Bitcoins por validar transacciones en la red y asegurar que los bloques se registren de forma consensuada y segura. Ahora, que hay otro tipo de consenso. Bien, el siguiente tipo de consenso es el de Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que también da mucho de qué hablar. Esta criptomoneda tenía un sistema que ya vamos a ver cuál es, que era el Proof of Work, que era igual al que estábamos hablando antes, pero ahora Ethereum está pasando algo que se llama el Proof of Stake, la prueba de almacenamiento. Ya les voy a hablar de ello, qué es. Antes de eso, es importante entender qué hace Ethereum. Bitcoin estaba enfocado principalmente en lo que es atesoramiento de valor a largo plazo. Ethereum, por el contrario, tiene algo que es un enfoque creado por esta persona que se llama Vitalik Buterin. Este chico que al día de hoy tendrá unos 22 años, 18 cuando lo creó, si no es que menos. Vitalik Buterin, este chico crea Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que por detrás tiene algo que es un uso muy interesante, que son los contratos inteligentes. ¿Habían escuchado antes de los contratos inteligentes? Déjenmelo en los comentarios. Algo muy interesante acá y que me encanta destacar es qué es un contrato inteligente. O sea, ¿para qué sirve un contrato digital, ¿no? Cuando hablamos de un contrato digital o en inglés un smart contract, lo que queremos hacer referencia es básicamente a un programa informático justamente que lo que busca es cumplir y ejecutar un acuerdo registrado entre dos o más partes, ¿sí? Un dato interesante es que un contrato inteligente puede ser básicamente un acuerdo, como el acuerdo que se hace entre abogados, ¿sí? O entre dos personas particulares que no confían entre ellas, pero que quieren poner unas reglas específicas. Así como cuando está por suceder un acuerdo comercial y hay un abogado y se hace un contrato empresarial entre las empresas, lo mismo sucede en un smart contract, pero hecho con código, ¿no? Entonces, es bastante interesante esto porque básicamente acá nos damos cuenta de que con los contratos inteligentes, ahora dos personas que no se conocen, que no tienen confianza entre ellas, pueden básicamente negociar y establecer unas reglas por medio de código. Y el factor principal de este contrato inteligente es que solamente si las reglas del contrato inteligente se cumplen, solamente entonces el intercambio
del bien y el servicio entre las partes se ejecuta. Bien. Un dato muy interesante, por ejemplo, un ejemplo que me gusta contar de casi toda la vida es, hace muchísimo tiempo, hace más de 2 años, una empresa de Rusia me quería pagar a mí para conseguirle likes en una página en Facebook. Y ellos me iban a pagar con Ethereum. Pero yo esta empresa de Rusia, yo a ellos no los conocía. Sabía un poco lo que hacían, pero no sabía quiénes estaban detrás, no sabía si realmente me iban a pagar. Y ellos por su lado tampoco sabían si yo iba a trabajar bien o si yo iba a conseguir los likes que ellos necesitaban en su página. Entonces, lo que la empresa de Rusia decidió hacer conmigo fue básicamente un contrato inteligente. En ese contrato inteligente se pactaron determinadas reglas y solamente si yo cumplía con esas reglas y ellos cumplían con esas reglas, solamente entonces se daba el intercambio de ese bien y ese servicio. En este caso, en el caso de los likes en la página de Facebook, el contrato inteligente tenía varias cosas. Ya escuchaba todo lo que pasaba en la fanpage de la empresa de ellos. Escuchaba básicamente mi billetera personal de Ethereum, a donde me tenían que pagar cada vez que yo consiguiera likes. Y también escuchaba la billetera de quienes me estaban pagando. En el contrato inteligente de vuelta estaba el dinero de ellos, con lo que me iban a pagar, mi billetera vacía, a la cual yo iba a recibir, la página de Facebook, donde según los likes que yo consiguiera, descontarían balance de la cartera de la empresa para pagarme a mí lo correspondiente según los likes que yo consiga en esa página de Facebook. Así funcionaba el contrato inteligente. Yo no tenía que confiar en ellos y ellos no tenían que confiar en mí. Solamente si se cumplían las reglas entre las partes, si yo conseguía los likes en Facebook, solamente ahí ellos me pagaban a mí. Solamente el contrato inteligente me soltaba el dinero. Entonces, es muy interesante cómo funcionan los contratos inteligentes, porque aquí básicamente los usos son casi que ilimitados. Uno de los principales usos de un contrato inteligente son las ICOs. Bien, las ICOs son básicamente la forma en la que se puede recaudar fondos por medio de un contrato inteligente. Imaginen esta situación. Yo soy un empresario y necesito recaudar fondos para que todos ustedes inviertan en mi proyecto. A cambio, yo voy a crear una criptomoneda. Mi proyecto se basa en invertir en Pablito. Entonces, voy a crear algo que se llama Pablito Coin. Y como Pablito es caro, yo le voy a setear un precio a cada criptomoneda. Un Pablito Coin vale un Bitcoin. Entonces, mi contrato inteligente, bye Pablito, bye Pablito Coin, por favor. Entonces, mi contrato inteligente lo que dice es, por cada Bitcoin que ustedes depositen, yo a cambio les voy a dar un Pablito Coin a su billetera. Eso es básicamente un contrato inteligente. Solamente si depositan lo correspondiente a lo que el empresario dijo que valía ese token, solamente entonces reciben lo proporcional a ese token. Si yo no tengo para comprar un Pablito Coin, pero tengo para comprar 0.1 de Pablito, entonces mando 0.1 Bitcoin y a cambio me van a dar 0.1 Pablito Coin. Bien. Después, cuando yo termine de recaudar fondos, bueno, al final simplemente recaudamos un Pablito Coin, recaudamos un Bitcoin, entonces emitió un solo Pablito Coin entre muchas personas, mucha gente que colaboró en fondear este dinero, este proyecto. Pues básicamente ahora todos ustedes son tenedores de una participación de mercado de este proyecto. Si más adelante yo después salgo a una casa de cambio y pompean el Pablito Coin y vale más, pues las personas van a poder vender sus fracciones por Bitcoins y ganar y reclamar esos Bitcoins, ¿no? Entonces, ese es básicamente uno de los primeros usos de un contrato inteligente, ¿ok? Las ICO, la forma de recaudar fondos por medio de un contrato inteligente. Yo recaudo dinero en diferentes criptomonedas y a cambio doy un token que representa una participación de mercado de este proyecto del cual les estoy hablando. Las ICOs son básicamente la forma en la que principalmente se utiliza un contrato inteligente para recaudar fondos. Otra cosa son los NFTs. Los NFTs son un tipo de token, se llaman non-fungible tokens, tokens no fungibles. Es básicamente activos particulares, especiales, donde no hay un token igual a otro. Cada token tiene características particulares, como por ejemplo los CryptoKitties, que es básicamente gatos, un token era representado por un gato,
Y ese gato, pues básicamente fue hecho de forma aleatoria, tiene unos colores que pues no tiene ningún otro gato y tiene unas particularidades, unas pecas y una forma de ser de ese gato gráficamente que no tiene ningún otro. Ese gato puede valer nada o puede valer $200,000 en Ethereum. Pues los tokens no fungibles son casi que obras de arte. Cada NFT eh, puede valer básicamente lo que el mercado quiera que ese NFT valga. También están los Abegochi. No sé si recuerdan Tamagotchi. Bueno, el Tamagotchi, donde estaban estos personajes que uno alimentaba y le daban nutrientes, iban creciendo y vos los ibas cuidando, pues Abegochi es lo mismo. Son NFTs que se pueden funcionar con otros NFTs y nacen tokens especiales, particulares, que tienen mejores características, que tienen mejores rasgos y que hacen que, pues, si el mercado lo quiere, valgan más que otros NFTs. Es muy interesante cómo el mundo de los tokens no fungibles, de los NFTs, se utiliza dentro de los contratos inteligentes. Realmente es algo muy, muy interesante que está marcando realmente una diferencia muy importante en el ecosistema de Ethereum. Otro de los usos que se le da a un contrato inteligente en la red de Ethereum es la trazabilidad, algo que sería, por ejemplo, el Internet de las cosas. El Internet de las cosas lo que permite es que, por ejemplo, cada máquina, por ejemplo, cada auto pueda tener su propia billetera o cada heladera pueda tener su propia billetera y que la heladera haga sus propias compras de forma inteligente y por medio de un contrato inteligente se pueda registrar en qué se está gastando la plata mi heladera, ¿sí? Y yo pueda ver que realmente lo que compró fue lo que llegó a la heladera cuando yo la abra. ¿No? Es muy interesante cómo funciona el IoT, el Internet de las cosas. Y por ejemplo, algo muy interesante para lo que se puede usar el IoT y la trazabilidad de información dentro de un contrato inteligente es que, por ejemplo, imagínense que yo hago un contrato inteligente, ¿sí? Donde yo voy a crear, eh, le encontré un uso al Pablito Coin, ¿no? Y el Pablito Coin se va a utilizar como medio para que todos los autos tengan su propia billetera. Imagínense si cada auto tiene una billetera y nosotros queremos reemplazar, por ejemplo, queremos darle un plus a lo que hace, por ejemplo, Uber. Uber te cobra una tarifa para ir de un lugar a otro. Hasta ahí estamos bien. Imagínense si ahora yo pudiera pagarle un extra en Pablito Coin, ¿sí? A ese auto. ¿Para qué le pagaría yo un extra? Para llevarme al otro lugar. Pues eh, se podría encargar ese auto de ir más rápido hacia el destino. ¿De qué manera puede ir más rápido hacia el destino? Como los Pablito Coin ya sabemos que valen, están respaldados en bitcoins. Entonces es dinero, ¿no? Entonces esos Pablito Coin yo podría básicamente asignárselos que cada auto se cree su propia billetera y que cuando el auto quiera llegar a otro lugar de forma más rápida, pues básicamente le pague a otros autos en la autopista con los Pablito Coin para que esos autos se muevan en el momento en el que yo esté viajando para llegar al otro lugar más rápido. Entonces puede armar un nuevo sistema de subasta de tráfico en la carretera, ¿no? Entonces es muy interesante porque básicamente ahora yo puedo hacer una completa trazabilidad a los autos y también al dinero que se está moviendo en el mercado del tráfico de esos autos. Yo puedo pagar una tarifa extra para que me lleve más rápido y lo que va a hacer el auto es pagarle a los demás autos para que se corran, ¿sí? Y básicamente esos autos reciben un incentivo por moverse en el momento en el que yo esté yendo a mi destino, ¿no? Y pago ese extra básicamente por ese incentivo. Eso es básicamente la mafia de los Pajito Coin. Entonces, otro uso que puede tener un contrato inteligente, por ejemplo, en Ethereum, es básicamente las ONGs como por ejemplo BitGift. BitGift lo que busca es básicamente que, por ejemplo, la gente pueda ver en qué se gasta el dinero. ¿Sí? Si yo hago un contrato inteligente donde creo un proyecto y vamos a usar los Pablito Coin, ¿sí? Yo soy dueño de una ONG y yo quiero que la gente me dé Pablito Coins. Y con esos Pablito Coins yo quiero demostrarle a la gente que realmente estoy gastando en ayudar a brindar vacunas contra la malaria. ¿Sí? Estamos comprando varias redes de antimosquitos para que la gente pues, no sea picada por mosquitos y bajar la cantidad de infectados por malaria. ¿No? Entonces,
Yo soy una ONG y lo que voy a hacer es que cada vez que alguien deposite Pablito Coins en mi contrato inteligente, pues yo le voy a decir, hey, mira, tus Pablito Coins yo los vendí por dólares y con esos dólares lo que hice fue que invertí en vacunas, en tratamiento, y aquí están las fotos y aquí están las transacciones de en qué fui gastando ese dinero, ¿sí? Entonces todas las facturas, todo el uso que la ONG le da a ese dinero, a esos Pablito Coin, lo carga de forma pública en el contrato inteligente para que el usuario final pueda ver que sus Pablito Coin están siendo utilizados realmente, ¿sí? Para cambiar el mundo, para ayudar a que la gente no tenga malaria. Muy bien, Pablito, por cambiar el mundo. Entonces, lo uso como ejemplo, el Pablito Coin, básicamente como para hacer referencia a cualquier tipo de criptomoneda. De que, por ejemplo, una ONG que acepte pagos en Bitcoin puede básicamente mostrarle de forma transparente a la persona en qué se gastan esos Bitcoins, o en este caso, esos Ethereums. Y por último, eh, aquí hay algo muy, muy interesante que son los DETs, las casas de cambio descentralizadas. Hablamos de una casa de cambio descentralizada básicamente para hacer referencia a la forma en la que nosotros intercambiamos bienes. Nosotros actualmente, en la actualidad presente en la que nos encontramos, utilizamos casas de cambio centralizadas, como por ejemplo Binance, en México Bitso, muy conocida, ¿no? Y estas casas de cambio son empresas, o sea, yo tengo que ir a esa empresa, hacerme una cuenta, intercambiar de mis bitcoins de mi billetera personal, mandarlos a la billetera de Bitso y después en Bitso intercambiarlos con otras criptomonedas que ellos me permiten. Cuando yo mando mis bitcoins a esta empresa, pues están con la empresa, ¿sí? Esta empresa es una página web, está completamente centralizada. Mis bitcoins están ahora con ellos. Yo tengo un permiso para transaccionarlos, pero mientras estén con ellos, pues básicamente esas criptomonedas no están completamente seguras. Yo estoy delegando mi seguridad a un tercero. Estas plataformas, pues básicamente lo que hacen, los DEX o las casas de cambio descentralizadas, en inglés Decentralized Exchanges, básicamente son casas de cambio que a diferencia de Bitso, están completamente fragmentadas alrededor del mundo. O sea, no hay un dueño central de esa casa de cambio. Ya no es como en Bitso. En una casa de cambio descentralizada, yo estoy operando directamente contra otras personas por medio de mi billetera personal. Aquí, por ejemplo, Isabel pregunta, ¿esta plataforma podría ayudar al combate de la corrupción? Me refiero en contratos que se realicen con gobiernos. Claro, sí, por supuesto. Imagínate si nosotros hacemos un sistema, un contrato inteligente donde nosotros todos votamos por un presidente. Entonces, vamos a utilizar los Pablito Coin para votar a un presidente electo. Todos hacemos una transacción. Todas esas transacciones están registradas en el contrato inteligente. Nadie las puede modificar, son completamente incorruptibles. Ahí el término de inmutabilidad. Entonces, el momento en el que todos usamos nuestros tokens para votar a ese presidente, pues todas las transacciones son completamente públicas, descentralizadas, inmutables, o sea, no se pueden corregir y lo que hace es básicamente que no haya corrupción de ningún sentido. Ahora, hay que ver claramente, ¿no? Si la sociedad y si los gobiernos actuales están listos para que estos tipos de tecnologías se implementen, ¿no? Eso es otro tema, pero sí, claro. Eh, eh, es algo muy importante. Entonces, las casas de cambio descentralizadas son básicamente contratos inteligentes donde uno puede intercambiar tokens, hacer compra y venta sin dejar el dinero en terceros. Desde mi billetera personal me conecto con otros compradores y vendedores y básicamente lo que hago es que intercambio ese asset sin dejarlo con un tercero. Stakey levantó la mano. ¿Quieres decir algo, Stakey? No sé si alguien quiere desmutearse y decir algo. Cami, ¿Bitcoin Sí, tiene smart contracts? Sí, claro, a mí cuéntame. y preguntas con micrófono abierto. Listo. Quien guste, levanta la mano. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas. Sí, se escucha. Una duda ahí. Bueno, ahorita estás hablando de como para un sistema de votaciones, ¿no? Sí. Pero a mí me queda la duda de que si para este sistema de votaciones, cada uno de los individuos para poder emitir su voto debería estar ejecutando un nodo de la blockchain para garantizar que solamente
pues proviene de él, ¿no? Es una muy buena pregunta, Steki. Y acá hay algo muy importante, y es que los usuarios no necesariamente tienen que tener un nodo, pero si nadie confía en nadie, cada usuario se puede descargar su blockchain, se puede descargar esta base de datos de esa red para básicamente validar su voto y hacerlo de forma segura con todos los demás nodos. Pero no es necesario que un usuario se tenga que bajar su propio nodo. Puede simplemente utilizar el protocolo. eh, pero no es obligatorio que se baje el nodo para que utilice la red. Si así fuera, todos los usuarios que tienen Bitcoin tendrían que bajarse la blockchain y pues sería muy complejo para la usabilidad de alguien que pues no tiene ni idea de cómo bajarse una blockchain, eh, usar la red. Ok, pero bueno, sí, ahí me queda como, o sea, sí, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos transaccionando con algún tipo de criptomoneda, Sí, podemos consumir el cliente de alguien, ¿no? O sea, en este caso, digamos, del exchange de Bitso, ¿no? O sea, nosotros hacemos ahí alguna transacción, se nos acreditan algunas cosas, tenemos un wallet y ahí depositamos, ¿no? Pero para sí. esto del voto, pues también tendríamos que estar transaccionando a partir de alguien más que estuviera, que tuviera ese acceso, ¿no? O esa conexión hacia la red para emitirlo. Por supuesto, tu voto, una vez realizado, es escuchado básicamente por un nodo cercano, ¿sí? Alguien que sí se bajó la blockchain, escucha tu voto y lo valida con todos los demás nodos de esa red. Y después ese voto queda registrado en la blockchain. Pero si vos no confías en nadie, te puedes bajar tu propio nodo para validar tu propio voto sin confiar en nadie más. Acá Pablito, por ejemplo, publicó una respuesta, la respuesta corta sobre su uso para votaciones de Estados Unidos democráticos es no, por muchas razones similares a los problemas del voto electrónico. Si quieres desmutearte, Pablito, y profundizarlo, no hay problema, ¿eh? No, igual es como un tema complicado. El otro día también lo estaban preguntando en Telegram, como el uso de blockchain ahora con el tema de las elecciones de Estados Unidos y cuestiones como de transparencia, votaciones y más. Eh, y por muchas de las razones que también tiene un montón de problemas el voto electrónico, el voto blockchain estamos muy lejos de ver voto blockchain en Estado-Nación. Tipo, la tecnología todavía no está, no cumple con los estándares necesarios como para asegurar elecciones nacionales en ningún país. Digo, eso por ahora es un sueño. Perfecto. Si alguien quiere decir algo más, este es el momento. Sí, claro. Alguien levantó la mano, me parece. Hola, hola, soy yo. ¿Cómo Hola, estás, bro? muy Hola, bien, Elian. escuchándolo, está re buena la plática. Y sobre este tema de los votos, un poco pensando en estos comentarios que hacían, un poco, en el caso de Bitcoin, una forma de votar es eligiendo las reglas de consenso. No sé si han hablado acerca de los hard forks o si ayer lo vieron con Manuel, pero es una... Perdón, Ana. Pero es una forma en la cual se puede votar. Que justo mañana. Ah, mañana, ok, ya, mañana lo Ok. van a ver, buenísimo. Pero sí, es un tema complejo porque como lo menciona Ana en los comments, hay varios temas que ver cómo poder resolver. Pero creo que la respuesta corta es que, digamos, sí se puede, solamente que depende para qué lo quieras utilizar. En el caso de Decred, por ejemplo, ya se verá después, hay una forma de votar y hay una forma para poder acreditar este voto. Pero es diferente a como conocemos los votos regularmente, donde una persona tiene un voto. Entonces, bueno, ya se verá más al respecto, es algo que va a aparecer, va a entrar en el tema de gobernanza, de cómo se toman las decisiones, pero bueno, si no, quería comentar eso nada más. Gracias. Perfecto. Me parece súper clave y de vuelta, esto es un brainstorming también. Estas preguntas como las que hace Stakey me parecen súper claves. Si alguien tiene alguna otra consulta de ese estilo, hágala sin ningún problema. ¿Ok? Entonces, para repasar brevemente, en un contrato inteligente en Ethereum, básicamente es un acuerdo entre partes, solamente si ese acuerdo y las reglas dentro de ese acuerdo se cumplen, solamente entonces se hace el intercambio de ese bien y ese servicio. Se pueden utilizar para recaudar fondos, para crear tokens particulares con características especiales como una obra de arte, para hacer una trazabilidad de esos datos de ese contrato inteligente y para ser completamente transparentes, para una ONG demostrar que realmente está usando el dinero para lo que dice que lo está usando,
o para intercambiar de forma completamente descentralizada sin tener que depender de entidades centralizadas. Dato interesante que ya seguramente se hablará en algún momento. Decred tiene su nueva casa de cambio descentralizada, que ya se hablará de cómo se utiliza más adelante seguramente. Entonces, Ethereum antes era de Proof of Work. Hoy en día, actualmente sigue siendo de Proof of Work, pero Ethereum está migrando a un sistema de consenso basado en el Proof of Stake. La prueba de almacenamiento, ¿sí?, busca evitar las desventajas que tiene el Proof of Work. ¿Cuáles eran las desventajas del Proof of Work? Básicamente, el gran consumo de energía y el ataque del 51%. Bien, ahora, en el Proof of Stake, que es hacia donde quiere ir Ethereum, en este Ethereum 2.0, de vuelta, la diferencia es que el Proof of Stake no hace un gasto de energía, a diferencia de que el Proof of Work requiere un gasto de energía para que se validen las transacciones en la red. Acá no se requiere un gasto de energía. Entonces, ¿cómo se consensúa en las pruebas de trabajo, en las pruebas de almacenamiento, quiero decir, en el Proof of Stake? En el Proof of Stake, los nodos son nodos, por así decirlo, ecológicos, pero estos nodos que se descargan la blockchain tienen que invertir una cantidad determinada en esa criptomoneda. Cuando Ethereum migre al Proof of Stake, cada nodo tiene que tener un mínimo de 32 Ethereums. Estos nodos validadores, nuevamente, tienen que invertir una cantidad de esa criptomoneda. De ahora en adelante, cuando ustedes escuchen que una criptomoneda tiene un sistema de minería de Proof of Stake, lo primero que se tiene que preguntar es, bueno, ¿cuánto se necesita para ser un validador? ¿Qué cantidad de dinero debo invertir para poder ser un validador de esa criptomoneda y a cambio recibir, obviamente, ese incentivo por ser un validador de la red? Ahora, algo muy interesante es que en el Proof of Stake se elige de manera aleatoria los validadores que van a agregar el próximo bloque, que van a realizar los próximos datos en la red en la blockchain, el estado financiero o el historial de transacciones de esta criptomoneda, ¿sí? Entonces, entre todos los nodos que invirtieron en esta criptomoneda, se elige uno aleatoriamente de entre todos los que ya tienen fondos almacenados. Se le llama Proof of Stake como prueba de almacenamiento. Se tiene que demostrar de que esa billetera tiene esos fondos, ¿sí? Básicamente, pues, dejándolos en la billetera y no moviéndolos. Si vos mueves los fondos de esa billetera, pues ya directamente dejaste de hacer ese Proof of Stake para la red. Espero que hasta ahí se entienda. ¿Alguien tiene preguntas por sobre cómo funciona la prueba de almacenamiento? Háganlo sin problemas. Ok, vamos a seguir. El tercer y último, asumo que aparecerán negocios donde se juntarán entre varios para juntar los 32 Ethereums, dice Abel. Sí, claro, totalmente. Y a futuro se crea algo también que se llaman las pools de stake. Exactamente, las stake pools. Vea, Fallito, súper rápido. Las pools es básicamente cuando muchas personas, o sea, entre todos nosotros en esta charla no tenemos 32 Ethereum. Es una barbaridad, tengo que vender la casa. Pero bueno, suponiendo que sea demasiado dinero para todos los que estamos acá, entre todos podemos hacer una pool, entre todos ponemos una pequeña proporción a esa piscina para juntar esos 32 Ethereums. A medida que ganemos recompensas por esos 32 Ethereums que hacen Proof of Stake, pues entre todos nos repartimos una ganancia proporcional obviamente a lo que cada uno puso en esa pool, en esa piscina de stake. Bien, es básicamente eso. Es una muy buena pregunta la que está haciendo Abel. Ahora, en EOS es el tercer tipo de protocolo de consenso que quiero que vean. Recuerden que ya hablamos de la prueba de trabajo, es decir, se requiere poder energético para ponerse de acuerdo en la red y poder registrar ese bloque. En el Proof of Stake se requiere comprar esa criptomoneda y guardarla para hacer una prueba de almacenamiento y validar ese bloque. En el caso de EOS, hay algo que se llama el DPoS o el DPoS o el Delegated Proof of Stake. En español, una prueba de trabajo de participación delegada. ¿Qué significa esto? Cuando yo delego la prueba de almacenamiento, significa que ahora
en la prueba de, ups, me quedo aquí, Vitalik Buterin. EOS no es de Vitalik Buterin, EOS es de Dan Larimer, que ya lo vamos a ver. En la prueba de participación delegada, en la prueba de almacenamiento delegada, lo que sucede acá es que básicamente muchas personas se ponen de acuerdo para, justamente como su nombre lo dice, delegar su participación en la red a otra persona, a un nodo que va a ser como el influencer de todos los nodos. En las pruebas de trabajo de almacenamiento delegadas, en las pruebas de stake delegado o delegated proof of stake, la participación de quienes son nodos en la red es mínima porque se vota por determinados influencers. Todos los participantes de la red eligen por votación una serie de delegados. En EOS existen 21 delegados, existen 21 mineros solamente, y esos 21 mineros son básicamente los que fueron delegados por todos los demás nodos de la comunidad que funcionan como testigos. Entonces, ahí va. Dan Larimer es esta persona que está acá. Él es el fundador de EOS, también fue el fundador de BitShares, también fue el creador de la primera stablecoin, que era el BitUSD, y el creador de la primera casa de cambio descentralizada. Este hombre ha hecho muchas cosas. Y también fue el creador de Steemit, que fue la primera red social descentralizada. Pero bueno, Dan Larimer, Y cuando justo comience eso, la grabación. las ganas. Volvimos. Perfecto. Entonces, ahí hay una pregunta que dice Gerardo, ¿las ganancias varían o es una cantidad fija? La pregunta sería si la recompensa de validar o crear bloques es fija. Muy buena pregunta. Entiendo que depende según la criptomoneda. En algunas es fija, en otras decrece a lo largo del tiempo, como por ejemplo en Bitcoin. En Bitcoin, cada 4 años, la prueba de trabajo, la recompensa que se le da a los mineros por hacer proof of work, no proof of stake, disminuye. Antes, al inicio de Bitcoin, eran 50 Bitcoins por cada bloque minado. Pasaron 4 años y esa recompensa bajó a 25 bloques, a 25 Bitcoins por cada bloque minado. Pasaron 4 años más, de 25 pasó a 12.5, pasaron 4 años más y de 12.5 pasó a 6.25. En el 2020, el 20 de mayo, ocurre el tercer halving de Bitcoin, donde los mineros ahora reciben 6.25 Bitcoins por cada bloque minado. En el Proof of Stake puede pasar igual si así lo decide el protocolo. Bien, en el caso de Ethereum, a diferencia de Bitcoin, Ethereum es una criptomoneda por el momento inflacionaria, o sea, no tiene un límite de moneda. No es como en Bitcoin que hay solamente 21 millones. En Ethereum es completamente, se continúa emitiendo una gran cantidad de Ethereum. Desconozco si en el protocolo de consenso de Ethereum disminuye o se mantiene fija la recompensa para los que hacen Proof of Stake. Habría que leer un poco más de Ethereum 2.0, que va a ser el Ethereum que va a tener ahora la actualización de prueba de almacenamiento. No sé si Pablito tienes una respuesta a eso, pero bueno, en cuanto a si es fija o variable. No estoy muy al tanto de cómo va a ser el post de Ethereum nuevo. Total, tal cual. Creo que es algo muy nuevo, pero habría que verlo. En cuanto a el precio subirá. El precio subirá si también ese token es escaso, ¿no? Si es un token inflacionario que se emite constantemente como el Ethereum, pues el Ethereum no podría por ahora valer lo mismo que valió un Bitcoin, porque el Bitcoin es deflacionario. El Ethereum es inflacionario, se continúa emitiendo, no tiene una cantidad finita de moneda. Dato de color. Entonces, en EOS, a diferencia del Proof of Stake, el EOS tiene el Delegated Proof of Stake, o sea, se delega la participación del almacenamiento a determinados mineros que funcionan como influencers, nodos que son influencers en la red. En EOS existen 21 influencers, ¿bien? Entonces, a diferencia del Proof of Stake sería como una democracia directa y el Delegated Proof of Stake es como una democracia representativa, ¿no? Donde hay alguien que nos representa a todos para validar transacciones en la red. En el Proof of Stake normal, cada usuario tiene básicamente esas monedas para depositarlas y la chance de ser elegido para agregar básicamente el siguiente bloque de la red y ganar una recompensa. En el DPoS, en el Delegated Proof of Stake, cada usuario
que tiene monedas puede votar por los delegados. Yo tengo EOS, entonces yo puedo votar por un delegado para que este sea el delegado que mine EOS. Bien, porque me parece que esta es una persona importante. Entonces, acá hay algo muy, muy clave para entender de EOS. EOS tiene una mejor distribución de las recompensas. Gracias al Delegated Proof of Stake hay una mejor distribución de los pagos de recompensa a los mineros. Hay una mejor seguridad de los votos en tiempo real de los bloques, pero algo muy importante, una mejor seguridad en el voto a los mineros, pero algo muy importante es que es potencialmente más centralizado, o sea, solamente hay 21 mineros elegidos, por ende hay una mayor facilidad de organizar un ataque del 51%, porque son pocos los influencers, y también se pueden armar carteles de votaciones. Si entre todos consensuamos y empezamos a hablar con los otros nodos que están votando para que todos votemos a un grupito selecto, pues a veces su grupito selecto va a seguir siendo el mismo grupito selecto si dominamos las votaciones, ¿no? Esas son las desventajas principales que tiene actualmente EOS. Bien, ahí vi una pregunta, Elian dice, Omar, ¿y todas las transacciones van encriptadas? Ok, ahí respondió una consulta. Bien, entonces, ¿qué tipo de, ya para ir cerrando, qué tipo de consenso les gustó más y por qué? Esa sería básicamente la pregunta que me gustaría que cerremos acá y la debatamos entre todos. Y por último, ya darle una conclusión, y aquí agradecerles a ustedes por su tiempo, es que la conclusión de esto es que existen diferentes algoritmos de consenso, diferentes formas de tomar decisiones y de recibir recompensas en determinadas criptomonedas, pero no hay una respuesta clara sobre cuál puede ser el mejor. La selección de ese algoritmo de consenso va a depender en gran medida del uso, la aplicación, la solución que uno quiere implementar en una criptomoneda. Bien, con esto pues básicamente cierro y de vuelta, muchísimas gracias a todos por haber estado hasta acá. Ahí voy a dejar de compartir pantalla. Y bueno, si alguien tiene consultas, súper bienvenido para que las vayamos resolviendo entre todos. ¿Qué tipo de consenso les llamó más la atención? ¿Y por qué? Pablito, sigue, por favor. Cami, ¿cómo funciona el consenso de CRED? Bien, eso me parece, justo, ¿ves? Justo le pregunté aquí a Ana, vamos a hablar del consenso de que es necesario, y tipo, me parece súper necesario, pero y aquí viene algo muy interesante, de que tiene un sistema, un consenso, un protocolo, una forma en la que se toman las decisiones de forma híbrida, ¿sí? De qué es lo que funciona es un poco, por así decirlo, esto es una opinión personal, para mí lo mejor de los dos mundos, fusiona lo que es el Proof of Work y el Proof of Stake. Bien, fusiona la prueba de trabajo de resolver algoritmos por medio de máquinas y fusiona también la prueba de almacenamiento. Bien, y acá hay algo muy interesante. La gente que hace prueba de almacenamiento valida lo que están haciendo los mineros, los que están trabajando en registrar bloques en la red. Es bastante interesante porque básicamente hay una doble seguridad. Piensen que en los protocolos que nosotros hablamos antes, como por ejemplo la prueba de trabajo, puede haber un ataque, que es el del 51%. Si alguien tiene más del 51% del poder de cómputo, pues puede atacar la red. Ok, hasta ahí estamos bien. En la prueba de almacenamiento, básicamente una de las vulnerabilidades que habíamos visto en lo que era el Proof of Stake era básicamente que pues estos nodos validadores tienen que invertir una cantidad de dinero, ¿sí? Los que hacen Proof of Work invierten poder de cómputo para resolver algoritmos y los que hacen Proof of Stake invierten dinero para ser validadores. Entonces, lo interesante acá es que como Decred tiene un sistema de proof of Stake y de Proof of Work, para que alguien intente hacer un ataque del 51%, no solamente necesita tener el 51% del poder de cómputo, sino que también necesita el 51% de stake que hay en la red. Entonces, y para que se hagan una pequeña idea, acá
el intento de un ataque, en el caso de la red de Decred, que esto es muy importante porque la seguridad ante todo, al momento de resguardar valor en un criptoactivo es súper importante. Al intento de atacar la red, este hacker, esta persona que quiere malversar una transacción en la red, se está implícitamente autoperjudicando. Porque el tipo que quiere atacar la red de Decred tiene que tener el 51% de la minería de la red de Decred, tiene que ser dueño del sistema de minería y tiene que tener el 51% de nodos validadores. Y tener esa cantidad de dinero de Decreds y tener esa cantidad de poder de minería para intentar corromper un dato en la blockchain de Decreds, pues no tiene mucho sentido porque el tipo a sí mismo se estaría también perjudicando, haciendo que también el precio de sus Decreds caiga, que la red sea vulnerable, se está autodestruyendo implícitamente. Eso es básicamente como un dato bastante interesante de cómo un protocolo de consenso híbrido que tiene ambos sistemas, que tienen Proof of Work y Proof of Stake, permite una doble seguridad indirecta, porque quien quiera atacar la red tiene que tener de ambas partes. Ahí quiere hablar Elian. Elian, te cedo la palabra. Gracias, Cami. Y un poco también para agregar a este sistema de consenso híbrido, la idea es que el componente de prueba de participación o proof of stake funcione como un mecanismo para la toma de decisiones, para la gobernanza del proyecto. Básicamente, a partir de la participación de todos los usuarios en la red, no solamente aseguran lo que están haciendo los mineros, sino que también tienen derechos de voto sobre las propuestas que se presentan para el desarrollo del ecosistema, para el desarrollo de la red. Totalmente. Aquí justo Lucía pregunta, ¿cómo se evita que una misma pool se haga con el control del 51% de la red? Pues básicamente siendo cada vez más descentralizados, básicamente pues no dejando los fondos en esa pool, sino desviándolos a otra pool de minería para que ellos no tengan el control. Primero por esa parte. Y segundo, incluso recuerden en determinadas criptomonedas que solamente tengan un protocolo de consenso, en el caso, por ejemplo, de Bitcoin, si alguien tiene si alguien llegara a tener el 51% de poder de cómputo de una red, lo que se puede hacer para que eso no continúe así es que todos empiecen a sacar su dinero de esa pool de minería, de ese minero, y lo inviertan empiecen a delegar a enchufar sus máquinas no con ese minero, sino con otro proveedor de servicios, por así decirlo. Básicamente eso. No sé si alguien quiere agregar algo más, Pablito, Elian. Ok, se movió el chat. No, eso en principio lo que decías, minería sí, o sea, ¿cómo evitás que un pool de minería consiga el 50%? Es la comunidad de mineros tiene que organizarse de forma tal de asociarse en pools que sean chicos e intentar como impulsar la descentralización, como decía Cami, de la red. Y si, no sé, si vos sos un minero y te preocupa la descentralización de red y ves que hay un grupo de un pool de minería que tiene, no sé, 40%, 45%, no te asocies con ellos, asociate con un pool chico y de esa forma como que nos tenemos que organizar. Es un tema de la comunidad, ¿no? Exactamente. Exactamente. Pero bueno, súper, muy buena pregunta realmente. Creo que acá hay otra consulta. Abraham consulta, ¿cuál es la capacidad de almacenamiento de un nodo? Ok, actualmente, por ejemplo, para que te hagas una idea, un nodo de la red de Decred está aproximadamente en cuánto, Pablito, 3 gigas y medio, un poquito más, me parece. Estamos llegando a los 5 que pesa la Claro, blockchain. claro, me imaginé. 5 gigas, un nodo, o sea, para descargarse la blockchain de Decred. En Bitcoin está en aproximadamente 260 gigas. Así que bueno, se va haciendo cada vez más pesado porque va guardando mucha más historia. Los bloques en Decred son un poco más compactos, entonces comprime la información, pesa menos el nodo, por ende más gente se lo puede descargar. Hoy en día en Bitcoin, alguien que tenga 260 gigas para bajarse un nodo tiene que tener el tiempo y el espacio de almacenamiento en la computadora. En Decred es mucho más accesible, por ende es más fácil bajarse un nodo, por ende se hace más fácil y más fuerte la descentralización. Así que es una muy buena pregunta el tema del almacenamiento de los nodos.
Ethereum casi 450 gigas. Bueno, un dato impresionante de color eso. Bien, con eso, básicamente creo que ya estamos casi que cerrando todo. Acá hay una última pregunta. Isaac dice, en las instituciones educativas, ¿cómo podemos explotar esta tecnología? Me refiero a lo administrativo, en lo académico. En lo administrativo, definitivamente sería genial, por ejemplo, hacer contratos inteligentes para seguir un traqueo de las materias que aprueba o desaprueba. Solamente cuando apruebe todas las materias, solamente entonces se emite el título, que ese título quede registrado en la blockchain y que quede de forma inmutable, porque algo que capaz no se aclaró acá es que en la blockchain se pueden cargar no solamente transacciones, sino que esas transacciones pueden tener fotos, pueden tener archivos, pueden tener sonido, pueden tener video. Entonces, que cuando el tipo se gradúe, que ese diploma quede en un hash, en una transacción en la red, ¿sí? Demostrando así de que ese título va a estar ahí, a diferencia de una notaría, ¿no? Si la notaría se destruye, pues se pierde la información, ya no hay backups. En cambio, en blockchain está completamente descentralizado el almacenamiento. Ese diploma va a estar ahí, aquí, ahora y en 10 años. Si en un futuro el alumno quiere ir a buscarlo, en el aspecto educativo, pues podría ir con su hash, retirar su diploma y su diploma va a estar registrado en la blockchain de Decred, por ejemplo. Es una muy buena pregunta. Creo que es una de las tantos usos que hay para potenciarlo. Creo que hay como muchos usos. Para que te hagas una idea y te bases en los usos más importantes, recuerda que hablamos, por ejemplo, en Ethereum, la recaudación de fondos para el prom estudiantil, por ejemplo, con ICOs, NFTs, crear, no sé, tokens o medallas especiales para los graduados o los mejores alumnos, trazabilidad del progreso de los alumnos, sus materias y calificaciones, el tema de las ONGs, trazabilidad para las ONGs. Creo que hay muchos usos. Por ejemplo, ahí Pablito publicó el de timestamp.decred.org, o sea, vos puedes hacer timestamping, que es básicamente registrar un archivo, un documento en la blockchain de Decred. El timestamping es básicamente el sellado en el tiempo. O sea, cuando yo hago una transacción en la blockchain, eso tiene una hora, tiene un momento en el que sucedió, tiene un peso de un archivo esa transferencia. Entonces yo puedo cargar un archivo y ese archivo queda completamente inmutable en la blockchain de Decred. Si yo ahorita les doy a ustedes un certificado de que asistieron hoy al Talentland Challenge, pues yo ahí directamente a todos ustedes les doy un diploma y ese diploma está en la blockchain de Decred. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, habría sido épico, pero bueno, a la próxima. Y ese diploma va a estar ahí, va a estar en el timestamp, va a quedar en una transacción de Decred y tiene una hora, tiene una situación particular en la que sucedió un peso de un archivo y los nombres de los que asistieron acá. Y solamente eso les da a ustedes la verificación real de que ocurrió, de que estuvieron acá. También funciona, por ejemplo, para la propiedad intelectual. Eso también podría ser otro uso en el ámbito administrativo. Imagínense que, no sé, que Omar o Pablito se inventan. Omar se inventa primero la patente del Pablito Coin, crea un PDF explicando cómo va a funcionar Pablito Coin, predice el futuro y encuentra todos los usos posibles para el Pablito Coin y hace toda esa patente en un PDF y lo carga en la blockchain de Decred. Y a mí se me ocurre lo mismo una semana después y voy y lo pego en la blockchain de Decred, cargo ese PDF en la blockchain de Decred. Ambos, cada uno tiene una transacción distinta. ¿Quién tiene el derecho a esa propiedad intelectual? Capaz lo tiene primero Omar, porque él registró primero la patente y descubrió todo antes que yo lo descubriera. Pero como él lo registró primero, pues tiene una prioridad antes que la mía, ¿no? Básicamente eso. O sea, hay como muchos debates impresionantes, incluso también el tema de que no hay derecho al olvido, de que una vez que se registre un dato en la blockchain, eso no se puede modificar, es inmutable. Entonces, nada, hay una libertad de expresión muy fuerte, hay un mundo muy nuevo por desarrollar, hay muchos usos. No sé si alguien quiere agregar algo más, pero bueno, esto de vuelta recién está comenzando y yo creería que en 10, 15 años vamos a acordarnos de estas charlas. Y te acuerdas cuando estábamos Camilo y Pablito y Elian y Ana hablando sobre blockchain. Yo creo que ahí va a haber un antes y un después y se van a resolver muchas dudas que al día de hoy todavía continúan, ¿no? Imagínense que cada persona tenga una identificación inmutable, dice ahora. Sería una locura. Ese tema está bueno para tirarle chivo a la gente acá en Argentina. Está la gente de Didi, está trabajando en todo lo que es identidad digital y es muy interesante lo que están haciendo porque también es una realidad que, no sé, si a vos, no sé, tu identidad te la da tu gobierno, el país donde estás
Si después te vas a otro lado o lo que sea y tu gobierno por alguna razón decidió decir cancelarte tu identidad, es muy loco y muy bruto y cruel como que te cancelen tu identidad. Si desarrollamos alguna plataforma de identidad sobre blockchain que funcione similar a cómo funciona Bitcoin, que no importa dónde vayas, tu Bitcoin va con vos y no importa dónde vayas, tu identidad va con vos, creo que ahí hay casos de uso también muy interesantes de eso, ¿no? En Decred no es quizás tan complejo, pero digamos, hay una cuestión de que creas una identidad en Politeia y la tenés que medio que no firmar con tu cuenta, pero pagás una mini comisión, entonces medio que creaste una identidad ahí en Politeia, en Decred, y esa identidad tiene un registro tuyo de cómo comentaste en las discusiones, de las propuestas que presentaste, y empezás a desarrollar una identidad digital en Decred. Eso ya está funcionando de alguna forma, ¿no? Totalmente. Increíble, porque no solamente una identidad, sino también una reputación que te representa y te va a preceder de aquí en adelante en todo lo bueno y malo que hagas, ¿no? Claramente. Eso, chicos, básicamente. Espero que les haya gustado. Se nos extendió 1 hora y media. Creo que duró igual 1 hora, me parece. Pero bueno, muchas gracias a todos por haber estado acá. Si tienen algún tipo de consulta, espero que igualmente también puedan ver después el video en YouTube y lo rebobinen. Y bueno, nos pueden escribir cualquier tipo de consulta por mi parte. Si tienen más dudas y si quieren la vamos a ir siguiendo por el grupo de Telegram de developers de Decred o el grupo de Telegram de Decred en sí, que es Decred ES y Decred ES-devs. No sé si, Cami, ¿querés tirar redes donde pueden seguir? Porque vos estás súper activo en un montón de lados. Sí, yo principalmente, a mí me pueden encontrar como @CamiloLwi en Instagram, que es donde principalmente estoy utilizando, y también en Twitter. Si me quieren hablar por LinkedIn, me pueden encontrar como Camilo Rodríguez. Y ahí tienen el Telegram que lo acaba de compartir Elian, Decred es. ¿Sí? Así como anuncios parroquiales, si les interesó la parte de gobernanza, votación y demás, mañana Ana va a estar dando una charla solamente sobre gobernanza y toma de decisiones en blockchains, así que eso va a estar muy interesante. Y para los que están con muchas ganas de ponerse, embarrarse y meterse a programar, el jueves tenemos el taller de datos blockchain que voy a estar dando acá también a esta misma hora. Tema técnico para programar, venite al taller el jueves y si no, digamos, podemos charlar ahí en el Telegram. A ver si les interesa, si tienen alguna pregunta puntual. Y la gente que ya empezó a trabajar, si hay gente que ya está investigando, ya arrancó con un proyecto y no puede aguantar y quiere consultar cosas, siempre tire ahí por Telegram, que siempre estamos. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes también por participar. Un placer estar acá, un placer haberlos un poco mentoreado y contarles un poco de este ecosistema. Hay mucho por aprender, no paren de aprender. Súmense después al workshop con Pablito, tiren un par de líneas de código. Es súper emocionante meterse en este ecosistema. Es muy fácil aprender y el único paso es empezar. Sí, mal. Literal. Así que nomás, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias, Cami. Un gustazo. Bye, bye. Gracias, Cami. Gracias a todos. Hasta luego, gente. Nos vemos en Telegram. Nos vemos en Telegram.